Hola a todos, bienvenidos a la clase 16 del módulo de Organizaciones Sociales y Comunitarias. ¿Ya? Esta clase es un poco para finalizar el tema de estas nociones de cuestión social y nueva cuestión social, ¿ya? Aplicándola a la realidad local, a la realidad chilena, digamos, ¿ya? Tratar de observar cómo ambas cuestiones, ¿ya? Se han manifestado dentro de nuestra sociedad, ¿ya? Tanto la cuestión social durante el siglo XIX y la nueva cuestión social a partir de mitad del siglo XX en adelante, y sobre todo lo que sucede hoy en día, ¿ya? Básicamente es tratar de ver cómo se ha manifestado en nuestra sociedad, ¿ya? Eh, Esto obviamente para tratar de conectar, no olvidemos que estamos hablando, que este módulo es de organizaciones sociales y comunitarias, entonces la idea de pasar todo esto es conectar después con el tema de las organizaciones sociales y comunitarias en nuestro país, ¿ya? Esa es la secuencia lógica que tiene esto, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos de esta clase. El objetivo general: entender cómo se manifiestan en Chile la cuestión social y la nueva cuestión social desde la perspectiva de la sociología principalmente, ¿ya? Objetivo específico: el primero, conocer los antecedentes históricos relacionados con la cuestión social en Chile, es decir, en qué momento se comenzó a presentar o en qué momento los problemas sociales que habían en Chile se comenzaron a llamar cuestión social, ¿ya? Y el segundo objetivo específico: conocer las principales características que adoptaría la llamada nueva cuestión social en Chile, ¿ya? En la actualidad principalmente, ¿ya? Comencemos entonces. Ya, nosotros ya sabemos lo que es la cuestión social, ya tenemos claro que se refiere a un concepto que nació en Europa durante el siglo XIX para referirse al conjunto de problemas sociales, económicos, políticos que se encontraban relacionados a la industrialización, la urbanización y el capitalismo, ¿ya? Eh, en las sociedades, como dije, europeas del siglo XIX, ¿ya? Entonces, el concepto de cuestión social nació en Europa. ¿Por qué? Porque la industrialización, la urbanización y el capitalismo se dieron principalmente o de manera inicial comenzaron en Europa, sobre todo en Inglaterra, ¿ya? En ese tipo de países. Em, pero ¿qué pasó? Que todos los problemas ligados a la industrialización, la urbanización y el capitalismo comenzaron a manifestarse también en Chile, ¿ya? Porque Chile también comenzó a modernizarse, ¿ya? La modernización tiene que ver con, digamos que reúne la industrialización, la urbanización y la introducción del capitalismo. A eso se le llama modernización en general, ¿ya? Entonces Chile también comenzó a industrializarse, urbanizarse y adoptar el sistema de producción capitalista, ¿ya? Por lo tanto, como comenzó eh, a experimentar también esos procesos, digamos, era inevitable que los problemas que están asociados a esos distintos procesos, industrialización, urbanización, etcétera, los problemas sociales que derivan de ellos también se iban a presentar en Chile, ¿ya? Era inevitable que pasara eso. Si pasó en Europa, eh, no había mucha razón para que no sucediera en Chile. Entonces, la noción de cuestión social no tardó en ser empleada para aludir a la realidad que se está experimentando a nivel local, ¿ya? Porque, digamos, los intelectuales acá en Chile de la época, estamos hablando de fines del siglo XIX, conocían ya la noción de cuestión social que se aplicaba en Europa, entonces vieron los mismos problemas acá en Chile, eh, precarización laboral, pobreza, digamos, condiciones laborales inadecuadas de los trabajadores, obreros, etcétera. Entonces le dieron el mismo nombre a lo que estaba sucediendo acá en Chile que el mismo nombre que se le dio en Europa, es decir, la cuestión social, ¿ya? Eh, y según los historiadores que han estudiado este tema, el asunto de la cuestión social en Chile tiene una notoriedad muy especial, muy marcada entre los años 1880 y 1920, ¿ya? Esa es, digamos que la época en la que se notó más, ¿ya? La industrialización, la urbanización, el capitalismo y las consecuencias negativas de estos procesos. Eh,
Es evidente que la pobreza y las desigualdades sociales no aparecieron en Chile recién en la década de 1880. Eso es obvio, la pobreza ya existía, ¿ya? Pero esto es igual que en el caso de Europa, ¿ya? En Europa la pobreza existía, pero era principalmente rural. Y la pobreza que existía en las zonas urbanas no era tan notoria porque las zonas urbanas no estaban bien desarrolladas. Acá en Chile es exactamente lo mismo, ¿ya? La pobreza existía antes de 1880, claramente, pero era principalmente rural y la pobreza urbana no se notaba tanto porque las ciudades tampoco eran tan grandes, ¿ya? Entonces, si en el país, acá en Chile, se comenzó a hablar de cuestiones sociales, es porque ya desde finales del siglo XIX surgieron todos aquellos elementos que en Europa habían llevado a acuñar el concepto de cuestión social, ¿ya? Es decir, qué elementos o qué problemas comenzaron a aparecer acá en Chile. Eh, Todo lo que tiene que ver con las condiciones del trabajador urbano, las condiciones desfavorables de vida del trabajador urbano, que eran productos de eh, la consolidación del capitalismo, una industrialización que iba cada vez más en progreso, sobre todo por el tema de la extracción de salitre, del carbón, etcétera, ¿ya? Eh, y un proceso de urbanización que en algunos sentidos fue descontrolado, sobre todo en las zonas urbanas más importantes, entiéndase Santiago, Concepción, ¿ya? Que en su momento eran bueno, siguen siendo en realidad las dos urbes más importantes del país, ¿ya? Eh, es decir, exactamente lo que había pasado en Europa, ¿ya? El, el capitalismo comenzó a crecer, la industrialización también, la urbanización se empezó a descontrolar y eso terminó impactando negativamente las condiciones del trabajador, que era principalmente urbano, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Acá en Chile, un Estado impasible e ineficiente ante los problemas y requerimientos de los trabajadores, ¿ya? Lo mismo que en Europa, ¿ya? Lo que pedían los trabajadores el Estado no lo daba, no se hacía cargo, ¿ya? Y por eso que acá en Chile hubo esas matanzas de trabajadores en Iquique, en Santa María, creo, en un colegio, eh, y otros tantos, ya ese es uno de los hechos más conocidos, pero no es el único, ¿ya? Y eso es porque el trabajador acá en Chile también, al igual que el trabajador urbano europeo, estaba desprotegido. El Estado no se hacía cargo, no, no se hacía de cargo de regular la relación laboral que iba a haber entre el trabajador y los capitalistas, los industriales, digamos, ¿ya? ¿Y qué otra cosa define el tema de la cuestión social acá en Chile? La aparición de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva clase trabajadora. Diversas organizaciones, movimientos sociales, eh, pero sobre todo movimientos obreros, ¿ya? Sindicalistas sobre todo, ¿ya? Son los que más aparecen en esta época, eh, precisamente para hacerse cargo de los intereses de los trabajadores urbanos, ya que el Estado no daba garantía, no se encargaba de regular la relación que había entre eh, este nuevo grupo de trabajadores asalariados, digamos, y los capitalistas locales que teníamos acá en Chile, ¿ya? Entonces, de esta manera es como en la década de 1880, según los historiadores, ¿ya? Aparecen diversas, digamos, como respuestas o instancias sociales que se encargan de poner de poner en la palestra, digamos, en la palestra pública, eh, la cuestión social como un problema que afectaba no solo a los trabajadores, sino que era un problema país, ¿ya? ¿Y cuáles son estas instancias sociales, ¿ya? Que se encargan eh, de dar a conocer el problema de la cuestión social como un problema que afectaba a todos en realidad, ¿ya? Pero obviamente no afectaba a todos, las clases acomodadas no la afectaba, ¿ya? Pero se planteó como un problema país, un problema que era del país completo, ¿ya? Eh, Estas instancias se pueden resumir en tres grandes corrientes, ¿ya? El mundo conservador católico, que se trató de hacer cargo o trató de eh, opinar o atender el tema de la cuestión social en Chile. Los sectores liberales y laicos, ¿ya? Liberales son los sectores liberales son los que apoyan, digamos, el tema en general el tema de las libertades económicas, sobre todo, ¿ya? Es decir, son afines a los sistemas capitalistas, ¿ya? Y laicos son los que están fuera de la iglesia, a eso se le llama laico, ¿ya? Entonces, los sectores liberales y laicos se pueden considerar como otra corriente que trató de atender o referirse o
u opinar sobre la cuestión social en Chile. ¿Ya? Y en la tercera instancia, digamos, es la corriente o el mundo socialista, que también trató de dar una respuesta al tema de la cuestión social en Chile. ¿Ya? Obviamente que cada una de estas instancias o corrientes trató de abordar el tema de la cuestión social en Chile de manera distinta. ¿Ya? ¿Y cómo lo hicieron? Así a grandes rasgos. La corriente ligada a los sectores conservadores católicos, ¿ya? Obviamente que adhirió a la línea social cristiana de la Iglesia Católica, ¿ya? A la doctrina social de la Iglesia Católica, como se le llama, que tiene sus raíces como dijimos en alguna clase anterior, tiene sus raíces en la enseñanza de Jesús, de ahí viene, ¿ya? De ahí viene la doctrina social de la Iglesia Católica. Pero en este contexto, aparte de ello, está muy motivado por los indicios de transformación que habían a partir de la encíclica que nosotros nombramos en otra clase, que era Rerum Novarum del Papa León XIII. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por primera vez la Iglesia Católica hacía un pronunciamiento, digamos, directo, ¿ya? De manera directa al tema social, al tema de la justicia social. ¿Ya? Por lo tanto, se está experimentando con una forma de transformación dentro de la Iglesia en lo que concernía a la doctrina social de la Iglesia. ¿Ya? Porque hasta antes de la Rerum Novarum, digamos, la doctrina social de la Iglesia estaba sustentada en los valores cristianos simplemente, pero no en una política explícita respecto de los temas sociales, ¿ya? O en una opinión eh, directa, ¿ya? La encíclica Rerum Novarum, que es una carta, ¿ya? Una carta que escribió, una carta bien elaborada, obviamente, elaboró el Papa de, de aquella época, eh, aludía directamente a las consecuencias negativas de el capitalismo y las sociedades modernas, ¿ya? Sobre todo las consecuencias negativas en las personas más desposeídas, ¿ya? Ahora, acá en Chile, ¿qué fue lo que dijo el sector de los conservadores católicos? ¿Ya? Veían la cuestión social como una resultante de una crisis moral, ¿ya? Una crisis moral de la sociedad, ¿ya? En el sentido de que eh, la élite política y económica del país, es decir, los empresarios, digamos los empresarios, los políticos, ¿ya? Los militares, el mismo Estado, esa es la élite política, ¿ya? De un país, política y económica, ¿ya? Eh, lo que decían los sectores conservadores es que había una crisis, ¿ya? Había una crisis moral en la que todos esos sectores de la élite política habían olvidado, digamos, cuál era su rol como dirigente, como protector eh, de las personas más desposeídas. Esa era la visión que tenía, ¿ya? Una visión en la que las élites políticas y económicas del país eh, tenían que hacerse cargo de proteger, ¿ya? A las personas pobres, básicamente, ¿ya? Eh, y que eso no se estaba dando por una crisis moral, ¿ya? Una crisis moral, es decir, una crisis de valores, ¿ya? En la que estaban cambiando los valores, ¿ya? Que la élite política y económica estaba más preocupada del poder, de enriquecerse, ¿ya? Eso es una crisis moral, ¿ya? Eh, que hizo perder sus virtudes digamos, al rol de dirigente y protector de la élite económica y política del país. Eso significa desvirtuar, ¿ya? Cuando algo se desvirtúa es cuando pierde sus virtudes, ¿ya? Entonces, según el sector conservador católico, la cuestión social en Chile había que entenderla en términos de la responsabilidad que le correspondía a los grupos económicamente más acomodados del país. ¿Responsabilidad respecto a qué? Respecto al cuidado y al aseguramiento del bienestar de las personas más pobres, ¿ya? Esa era la visión que tenía. Es decir, los ricos tienen que hacerse cargo de proteger y cuidar a los pobres, ¿ya? ¿Y cómo había que hacer eso? A través de la educación, de la beneficencia y de la justicia social, digamos, de repartir mejor el dinero, eh, de promover la educación digamos, de las clases más desposeídas, ¿ya? De ojalá que los ricos se volvieran filántropos, beneficencia, ¿ya? Esa era como la visión del sector conservador católico, ¿ya? Por algo se llama conservador, ¿ya? En este caso, el conservador, el
digamos, la noción de conservador dentro de un punto de vista político es el, el que quiere conservar las cosas tal como están, ¿ya? En términos generales. Obviamente que aquí no querían conservar las cosas malas, pero querían conservar o mantener la lógica del sistema. Solo que el sector conservador católico eh, no quería cambiar el trasfondo de cómo funcionaba el sistema político ni económico, ¿ya? Pero sí quería que los ricos se hicieran cargo de las consecuencias negativas que estaban generando las actividades productivas, industriales, etcétera, ¿ya? Esa es la visión del sector conservador católico, ¿ya? Está también la corriente liberal y laica, que yo les mencioné, ¿ya? Y que estuvo principalmente vinculada al Partido Radical, ¿ya? Un partido político que existía en aquel entonces, que todavía existe de hecho, ¿ya? Y a todos los intelectuales que eran independientes, ¿ya? Que no tenían adhesión necesariamente política, ¿ya? Pero sí que eran laicos, pues no estaban relacionados con la religión, con la Iglesia Católica. Y el Partido Radical tampoco está ligado con la Iglesia Católica, ¿ya? Es un partido, digamos, un partido que es ajeno a la Iglesia Católica. Acá en Chile, ¿qué partido está ligado a la Iglesia Católica? La democracia cristiana. Ese es el partido que está ligado a la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, eh, todo lo que está relacionado con el Partido Radical y los intelectuales que eran independientes, es decir, intelectuales, entiéndase, eran historiadores, digamos, profesores universitarios, eso se le llama intelectuales, ¿ya? Eh, ¿Cómo entendían economistas también, sobre todo economistas? ¿Cómo entendían estos sectores liberales y laicos el tema de la cuestión social? Eh, lo veían como el resultado de un problema estructural de la sociedad chilena, ¿ya? Un problema estructural en qué sentido, que estaba dado por la falta de desarrollo económico, ¿ya? De que Chile no se, y eso se mantiene hoy en día todavía, ¿ya? En muchos discursos, de que si se arregla el desarrollo económico, si el país crece económicamente, deberían solucionarse muchos problemas como la desigualdad, la pobreza, etcétera. Y obviamente que la evidencia muestra que no es tan así, ¿ya? Entonces, los sectores liberales y laicos veían que la cuestión social en Chile era el resultado de problemas como la falta de desarrollo económico, ¿ya? Eh, pero también con cosas que eran digamos, más evidentes, como el tema de la explotación laboral, el pagarle bajo salario digamos, a los trabajadores, ¿ya? Eh, ¿A qué más lo atribuían? A la inflación, es decir, otro factor económico, ¿ya? El desarrollo económico, hay un factor económico, la inflación también. La inflación es un problema económico que es cuando el dinero pierde valor, ¿ya? Cuando en una sociedad el dinero pierde valor, ¿ya? Porque, como ustedes saben, el dinero es papel, ¿no? ¿Ya? Es papel moneda. En lo que nosotros usamos como dinero es papel moneda, ¿ya? Eh, y tiene valor porque dentro de la sociedad hay un consenso en asignarle cierto valor a ese papel que nosotros tenemos, que son los billetes, digamos, ¿ya? O las monedas. Eh, pero el tema no es tan simple, el tema no es que el papel en sí mismo tenga valor, porque no tiene valor, porque si el papel mismo tuviera valor, un país podría imprimir todo el dinero que quisiera y sería millonario. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué eso no se puede hacer, ¿ya? No se puede hacer porque eh, el papel moneda que debe circular dentro de una sociedad tiene que ser coherente con el nivel de producción que tiene una sociedad, es decir, el tamaño de la economía que tenga la sociedad, ¿ya? Eh, por lo tanto, cuando hay inflación, eh, cuando el papel moneda que está circulando en una sociedad es mayor que el que debería haber, entonces digamos, el dinero comienza a perder valor, ¿ya? ¿Respecto de qué? Respecto de una moneda de referencia, que generalmente es el dólar, ¿ya? Eh, y eso es lo que pasaba hace poco eh, cómo se refleja concretamente la inflación. Es cuando yo necesito más cantidad de dinero para comprar lo mismo que compraba antes con menos cantidad, ¿ya? Entonces, si por ejemplo en el año 2019 yo necesitaba 500 pesos para comprar un kilo de arroz, por decir algo, no sé cuánto está el arroz, por cierto, quizás es más caro.
te hago 500 pesos, digamos, y yo al año siguiente necesito 1.500 pesos para comprar el mismo producto, digamos, eso significa que la moneda está devaluada, ya es decir, que hay inflación, porque yo necesito mayor cantidad de dinero, del mismo dinero que ocupaba antes, para comprar lo mismo, ¿ya? Y eso es lo que pasaba, estuvo pasando mucho tiempo y sigue pasando todavía en Venezuela, donde había una inflación no de 50%, no, era de mil y tanto por ciento, ¿ya? No recuerdo la cifra, pero eran varios miles por ciento, ¿ya? Donde las personas tenían que andar con una cantidad de billetes enormes para poder comprar lo que compraban antes, ¿ya? Y se tornaba cosas ridículas como esa, ¿ya? Eh, y es porque digamos, el dinero empieza a perder valor. Bueno, esa es la inflación, me desvío un poco, pero era para explicarle qué significa, qué es la inflación, ¿ya? Y el tema es que los sectores liberales le achacaban mucho el tema de la cuestión social en Chile a problemas de ese tipo, como la inflación, ¿ya? Pero también hablaba de la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres, ¿ya? Eh, lo que sí existe hoy día, si ustedes ven hoy día, si hay ayuda estatal hacia los más pobres, ¿ya? Hay asignaciones familiares, ese tipo de cosas, eso no existía antes, ¿ya? A eso se refería en los sectores liberales como factores que incidían en la existencia de la cuestión social en Chile, ¿ya? Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que pedían o cómo pretendían o pensaban los sectores liberales y laicos que se iba a solucionar el tema de la cuestión social en Chile? ¿Ya? Eh, Abogaban por una mayor intervención por parte del Estado en torno al funcionamiento del sistema capitalista del libre mercado, ¿ya? Y porque de hecho era una de las soluciones más obvias, ¿ya? Porque era lo que pedían muchos trabajadores, que el Estado interviniera y que regulara cómo debía funcionar el sistema capitalista del libre mercado, haciendo que eh, reformas legislativas en materia económica y social. Eh, Cuando hablo de materia económica y social, obviamente está considerado el tema laboral, ¿ya? Reformas legislativas en el ámbito de la protección laboral, de la protección social, ¿ya? De ponerle más control al funcionamiento del capitalismo, digamos, de la producción capitalista, eh, subir los impuestos, por ejemplo, esa es una reforma, ¿ya? El tema de los impuestos, ¿ya? Porque cuando los impuestos digamos, los grandes empresarios tienen que ver con eso, con reformas legislativas que están en función de regular el sistema, el funcionamiento del sistema, ¿ya? Eh, de tal manera que se promoviera el desarrollo económico del país, sí, eso tenía que seguir haciendo, es decir, mantener el sistema capitalista. Los sectores liberales, por eso son liberales, pues están por la libertad económica, ¿ya? Los sectores liberales y laicos abogaban por una regulación del sistema capitalista, pero no su eliminación. Querían que se regulara, que el Estado le pusiera control para que el sistema capitalista no hiciera lo que quisiera, ¿ya? Entonces, lo que esperaban estos sectores era que el Estado regulara eso, ¿ya? Que generara leyes en materia económica, social, ¿ya? Pero eh, para promover el desarrollo económico del país, pero sin descuidar lo referente a la justicia social. Es decir, encontrar un equilibrio sin necesariamente cambiar el sistema económico, sin eliminar el capitalismo. ¿Por qué? Porque para los sectores liberales y laicos, el capitalismo era positivo dentro de todo, porque era lo que permitía el desarrollo económico del país. Entonces ellos querían un punto medio, mantener el sistema capitalista, la urbanización, la industrialización, porque eso generaba desarrollo económico, es decir, hacía que el país creciera en términos al menos económicos, ¿ya? Ellos querían eso, sí, querían mantener eso, pero también querían que no se descuidara lo referente a la justicia social, es decir, a la atención de los más pobres, al resguardo de los trabajadores, por ejemplo, que el Estado no dejara en manos de los empresarios capitalistas la definición de las reglas de relación o las normas de relación, digamos, laborales, ¿ya? Básicamente eso es lo que se buscaba desde la corriente liberal y laica. Un equilibrio en definitiva. Eso es lo que trato de decir, ¿ya? Por último está la corriente socialista, ¿ya? Corriente socialista, ¿ya? Que, eh, eh,
está vinculada a, a los sectores pertenecientes sobre todo a la clase trabajadora, ¿ya? Al sector obrero, al sindicalismo sobre todo, ¿ya? Y veía, este sector socialista veía la cuestión social acá en Chile como una consecuencia de la propia existencia del Estado liberal, es decir, del Estado que apoyaba el capitalismo. Es un Estado liberal, es un Estado capitalista en términos económicos, ¿ya? Y del sistema capitalista mismo, obviamente, ¿ya? Eh, entonces, para la visión socialista, la solución de la cuestión social en Chile no está relacionada con la caridad de lo económicamente más acomodado, como proponía la Iglesia Católica o los sectores conservadores católicos, eh, ni por medidas proteccionistas del Estado, como proponían los sectores liberales y laicos, ¿ya? No abogaba por ninguna de esas dos alternativas, ¿ya? Ni por la caridad, le podemos poner entre comillas tal vez, de los ricos para con los pobres, ni tampoco de estas medidas regulatorias o proteccionistas del Estado para regular el capitalismo, para regular las relaciones laborales, etcétera. Tampoco querían eso, ¿ya? Eh, Querían principalmente eliminar el sistema capitalista, ¿ya? Y generar un mayor empoderamiento de los trabajadores, ¿ya? Para los sectores para los sectores socialistas, la cuestión social en Chile solamente se podía resolver de raíz, ¿ya? De manera radical, eliminando el sistema capitalista, cambiándolo por otro, por un sistema obviamente socialista, comunista o cualquiera de sus eh, variaciones específicas, ¿ya? Y también empoderar a los trabajadores, darles poder a los trabajadores, poder político, digamos, ¿ya? Que pudieran participar eh, de los entes de poder político, donde ellos tuvieran capacidad de decisión, de exponer sus puntos de vista, ¿ya? Esa era como la idea de la corriente socialista respecto de la cuestión social, porque ellos veían que la cuestión social era un tema que estaba directamente ligado por esencia al capitalismo. Por lo tanto, la solución de la cuestión social no pasaba por regular el capitalismo, sino que pasaba por eliminarlo, por, eh, por reemplazarlo por un sistema económico más justo desde el punto de vista de la igualdad social, ¿ya? Básicamente eso. Eh, entonces aquí tenemos tres visiones de la cuestión social en Chile, desde una conservadora hasta una que es totalmente eh, opuesta, digamos, que es radical, que quiere eliminar el capitalismo. Y al medio tenemos algo más mesurado, más moderado, que busca un punto intermedio, digamos, ¿ya? Que busca regulación del sistema capitalista, pero también eh, trabajar en el tema de la justicia social, ¿ya? Entonces tenemos tres visiones, dos que son extremas y digamos una que es intermedia. Eh, Eso respecto de la cuestión social en Chile, ya que, como dije, los historiadores la sitúan entre 1880 y 1920 como, con particular notoriedad, ¿ya? Sigamos, veamos qué sucede con el otro concepto nos toca, la nueva cuestión social. Eh, ¿Qué pasa con la nueva cuestión social en Chile? ¿Ya? Obviamente que la nueva cuestión social en Chile es un, eh, un resultado, o si es que se pudiera hablar de la nueva cuestión social en Chile, es un resultado de la cuestión social que se dio entre 1880 y 1920 y obviamente que se extendió de 1920 hasta seguramente eh, bien entrado el siglo, eh, bien entrada la década de 1980 probablemente, ¿ya? Entonces, según eh, uno de los textos que estuvimos leyendo o que está considerado para la lectura, ¿ya? Eh, que hablaba de este tema, ¿ya? Lo escribió en una columna que lo escribió un intelectual acá en Chile que es muy reconocido, ¿ya? Eh, que dentro de las ciencias sociales creo que es abogado, cientista político, creo que anda por ahí, ¿ya? Eh, que ha hablado del tema de la nueva cuestión en Chile, de la nueva cuestión social en Chile, bueno, ¿ya? ¿Y qué dice Carlos Peña? Ya que por cierto es el rector de una universidad, ya de una universidad privada, pero que forma parte del consejo rector. Eh,
Diego Portales o Alberto Hurtado, Alberto Hurtado creo que es. ¿Ya? ¿Qué señala? Dice que todavía hay cuestión social en Chile, ¿ya? Pero una que es muy distinta, ¿ya? Y esa sería la nueva cuestión social que hay en Chile, que obviamente va a ser muy similar a la que nosotros hablamos en la clase anterior, ¿ya? Va a seguir, digamos, la misma lógica. Obviamente que acá en Chile puede adquirir ribetes distintos, características específicas que pueden ser distintas, ¿ya? Eh, según según Carlos Peña, el problema ya no estaría relacionado con solo con la clase trabajadora, sino que principalmente con una nueva clase media que existiría en Chile, que no existía antes, que no existía en la primera sociedad industrial, digamos acá, incluso acá en Chile, ¿ya? Una clase media que ha experimentado una rápida movilidad intergeneracional. ¿A qué se llama movilidad intergeneracional? eh, el paso de una clase social baja a una clase social media a través de la generación, desde los padres a los hijos, ¿ya? Que ha sido rápido, ¿ya? Eh, una clase media que tiene, donde los hijos tienen una alta tasa de escolaridad, ¿ya? Que terminan educación media, generalmente van a la educación superior, ¿ya? Y una clase media que tiene mucho acceso al consumo, ¿ya? Entonces, según lo que estamos viendo, la cuestión social, la nueva cuestión social en Chile estaría relacionada principalmente a esa nueva clase media, que sería la más eh, representativa del país. Entonces, ¿cuáles serían las características de esta clase media? Aparte de tener una rápida movilidad intergeneracional, es decir, de moverse rápido de una clase social a otra, ¿ya? A través de las generaciones, del padre al hijo, etcétera, ¿ya? De tener hijos con alta tasa de escolaridad y tener acceso al consumo. ¿Qué otras características tendría? ¿Ya? Una clase media que es un poco más libre, digamos, de lo que eran las clases sociales eh, del siglo XIX. ¿Y libre en qué sentido? Libre sobre todo porque es una clase media que confiaría más en el ideal de la meritocracia. ¿Ya? Nosotros hablamos, creo que eso lo mencioné en alguna clase anterior, ¿ya? La meritocracia tiene que ver con esta idea cultural de que cada persona obtiene lo que merece, digamos, o lo que tiene, lo tiene gracias a su mérito y su esfuerzo personal, ¿ya? Esa es la meritocracia, ¿ya? Es un ideal cultural, digamos, que predomina en muchas sociedades, sobre todo capitalistas, ¿ya? Es el ideal que predomina en Estados Unidos, por ejemplo. Digamos que el país que más meritocrático del mundo, yo creo, ¿ya? Donde ellos viven el sueño americano, como le llaman muchas veces, ¿ya? Es decir, que cualquier persona en Estados Unidos, si se esfuerza, se hace mérito, puede obtener el éxito económico o el tipo de éxito que desee, ¿ya? Esa es la meritocracia, ¿ya? Y la clase media de nuestro país confiaría mucho, según el autor que estamos viendo, confiaría mucho en ese ideal de la meritocracia, ¿ya? Por eso lo haría ser un poco más libre, no estar eh, eh, tan limitada por la pertenencia a una clase social, porque saben que si hacen los méritos, eventualmente podrían pasar a una clase social más alta, ¿ya? Eso por una parte, pero también es una clase media que se siente menos representada por las instituciones, ¿ya? En este sentido serían más desconfiados y estarían más insatisfechos con las instituciones políticas y económicas, ¿ya? ¿Y por qué? Eh, Porque generan desigualdad y exclusión, ¿ya? Las instituciones políticas y económicas, la clase media sabe que genera desigualdad y exclusión, ¿ya? Entonces, y de eso lo podemos ver, la clase media está muy insatisfecha, ¿ya? Por el tema eh, de cómo funcionan las instituciones políticas y económicas en Chile, ¿ya? Y eso se vio para qué decir, se vio en el tema del estallido social del año pasado, ¿ya? Está más que claro ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esta desconfianza? ¿O por qué se da esta desconfianza tan marcada? Por una parte, el sistema capitalista crea una cultura que es meritocrática, obviamente. Crea una cultura, como dije, que es meritocrática. El sistema capitalista en sí mismo crea una cultura meritocrática, ¿ya? A diferencia de los sistemas socialistas, donde
se parte de la base de que todos merecen la misma oportunidad independiente de sus méritos. El sistema capitalista no, parte de otra base, parte de la base de que cada individuo tiene que eh, generar las condiciones para su propio éxito, ¿ya? Tiene que hacer los méritos si quiere el éxito, ¿ya? Entonces se crea una cultura meritocrática. En las sociedades capitalistas se crean culturas meritocráticas. Nosotros somos una cultura meritocrática. Estados Unidos, eh, Europa, la mayor parte de Europa occidental, ¿ya? Entonces para esos países que tienen esa cultura meritocrática, una sociedad justa es una sociedad que distribuye los recursos y los estatus en proporción al esfuerzo personal. Si yo me esfuerzo mucho, debería recibir muchos recursos económicos y un estatus alto, digamos, dentro de la sociedad. Esto desde el punto de vista de la cultura meritocrática, obviamente, ¿ya? Si yo me esfuerzo poco, bueno, tengo que conformarme con lo que obtenga porque me esforcé poco, ¿ya? Ese, digamos, es la cultura meritocrática. Esa es la idea que hay de fondo en una cultura meritocrática, que funciona en base a los méritos y el esfuerzo personal, ¿ya? Entonces, el sistema capitalista crea esta cultura meritocrática, ¿ya? Pero por otro lado, las instituciones, sobre todo las instituciones políticas, laborales y educativas, no permiten que el mérito sea el que impere en la mayor parte de la sociedad, sino que hacen prevalecer otras cosas que no tienen que ver con los méritos, como qué, como el poder económico, el poder político, el origen social y las redes clientelares sobre todo, ¿ya? Y creo que aquí vamos a llegar como al fondo del tema, al fondo de la nueva cuestión social en Chile, ¿ya? Eh, Tiene que ver con esta sensación que tienen las personas en Chile de que la cultura o las instituciones, digamos, digamos, la institución económica, el sistema capitalista en nuestro país, nos dice, nos dice que si nosotros nos esforzamos, vamos a obtener lo que merecemos. Si nos esforzamos harto, vamos a tener harto, ¿ya? Entonces, está eso por un lado, pero por otro lado, la política, las instituciones laborales, la educación, eh, frenan eso, ¿ya? No permiten que el mérito se imponga de las personas. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen muchos méritos, estudian mucho, etcétera, pero cuando tienen que llegar, por ejemplo, a postular un trabajo, se encuentran con que los puestos laborales son entregados a personas que tienen contacto, ¿ya? Redes clientelares. O simplemente se le da a las personas que ya vienen de una clase social alta, ¿ya? Entonces, o digamos a los familiares de un empresario a los conocidos de algún político, etcétera, ¿ya? Entonces, la sensación que queda en la gente es que, claro, el sistema económico, el capitalismo me dice, esfuérzate porque eh, va a obtener lo que merece. Si te esfuerzas harto, va a obtener una buena recompensa, ¿ya? Eh, pero por otro lado, cuando uno se va a enfrentar al mundo laboral o a la educación, etcétera, se encuentra con que el mérito no es lo que impera, ¿ya? Sino que es solamente una pantalla, por decirlo de algún modo, y que en el fondo los que siguen siendo favorecidos son los que han sido favorecidos toda su vida, los que nacieron en cuna de oro, como se dice coloquialmente, ¿ya? Eh, los que tienen los apellidos más bonitos, digamos, los apellidos europeos, ¿ya? Eh, los que son familiares de algún político, o los que son amigos de un político, o los que pertenecen a un partido político, que van tomando todos los puestos laborales, digamos, tienen acceso a los mejores tipos de educación, etcétera, ¿ya? Esa es la sensación que queda en la gente, ¿ya? Y ese es el trasfondo del tema de la nueva cuestión social en Chile, esa sensación de injusticia, de desigualdad, digamos. Entonces, tal como dice acá, lo que está en el fondo de la nueva cuestión social en Chile sigue siendo la desigualdad y las debilidades mostradas por el Estado en torno a la construcción de una ciudadanía social con plenos derechos, como hablamos antes, ¿ya? De que el Estado le facilite o le dé le asegure a todas las personas sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ¿ya? El Estado no hace eso, no hace eso con todo, ¿ya? No desarrolla una ciudadanía social que tenga todos esos derechos bien desarrollados, ¿ya? Eh, entonces el tema central de la nueva cuestión social sigue siendo la desigualdad.
esta sensación de injusticia y de desigualdad que tiene la gente, ¿ya? Eh, y ya no es tanto, digamos, la pobreza misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos desconocer, como dice aquí, que la pobreza absoluta continúa siendo un problema en Chile. ¿Cuál es la pobreza absoluta? La carencia de cosas básicas como la alimentación. ¿Eso sigue existiendo? Sí, sigue existiendo en Chile. Pero eso no es lo que define lo que es la nueva cuestión social en Chile, ¿ya? Lo que define lo que es la nueva cuestión social en Chile es la pobreza relativa. ¿Y qué es la pobreza relativa? La desigualdad, ¿ya? Lo que yo no puedo tener, pero que sí puede tener otra persona dentro de mi mismo contexto, ¿ya? El acceso, por ejemplo, a bienes materiales o lo que sea, ¿ya? Y eso es lo que acapara la mayor parte del descontento social. El estallido social en Chile no se dio por el tema de la pobreza, no era porque hubiera gente indigente en las calles, ¿ya? Se dio porque la gente estaba aburrida de que los beneficiados fueran siempre los mismos, los que estaban en el poder, los que venían de clases sociales altas y que perpetuaban esa clase social alta a través de las generaciones. Eso es lo que generó el descontento social, por la desigualdad, la pobreza relativa, ¿ya? Eh, y de hecho, con razón, porque Chile es uno de los países más desiguales del mundo, ¿ya? Hay un coeficiente que nosotros lo mencionamos, o sea, hay un tipo de medida que nosotros la tratamos en un módulo anterior, que es el coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad que tienen los países, ¿ya? Es un número que va entre 0 y 1, ¿ya? Y mientras más alto sea ese número, mayor desigualdad hay, ¿ya? Eh, y los países que tienen, digamos que tienen los índices de mayor desigualdad de ingresos en el mundo es Chile. Chile es uno de los que tiene mayor desigualdad de ingresos a nivel mundial, ¿ya? Eh, entonces, con razón, ¿ya? Con razón el tema eh, de la desigualdad, de la pobreza relativa, es lo que acapara la mayor parte del descontento social dentro de la sociedad, ¿ya? Y ese descontento por la desigualdad se acrecienta más en la gente cuando todo parece indicar que los méritos y el esfuerzo personal no son suficientes para eliminar dicha desigualdad, como dijimos antes, ¿ya? Porque si existiera desigualdad, pero la sociedad fuera realmente meritocrática, es decir, que cada persona eh, obtuviera lo que hace según su esfuerzo, tal vez el descontento seguiría, pero no sería tanto, ¿ya? El problema es que eh, la nueva cuestión social en Chile tiene que ver con una sensación que hay masificada que dice relación con que esta desigualdad no solamente existe, sino que pareciera que no se puede eliminar ni con los méritos, a pesar de que el capitalismo me dice que tengo que esforzarme, ¿ya? Pero cuando me esfuerzo no obtengo lo que supuestamente merezco, ¿ya? Eh, y esto aplica por sobre todo a las personas pobres y de clase media, ¿ya? Que son los que más se esfuerzan muchas veces, ¿ya? Entonces ellos se esfuerzan harto, pero eso no se refleja en un mejoramiento de sus condiciones de vida, materiales, etcétera, ¿ya? Ese es el meollo, el núcleo, digamos, de la nueva cuestión social en Chile, la desigualdad, ¿ya? Si tenemos que buscar un factor, la desigualdad. Y como dijimos en la clase anterior, la desigualdad, ¿qué es lo que genera? Exclusión, ¿ya? La desigualdad termina generando exclusión, ¿ya? Eh, personas que quedan fuera digamos, de los beneficios que otorga una sociedad capitalista, por ejemplo, ¿ya? Que es un mejor pasar económico, el consumo, una educación de calidad, salud de calidad, que decir, ¿ya? Porque una persona que no puede acceder a un trabajo digno, digamos, o de igual calidad que otras personas, haciendo los mismos méritos, obviamente que va a tener eh, un nivel desigual de acceso a ciertas cosas, como la educación, como la salud, en cuanto a calidad, ¿ya? Entonces, ese es el núcleo del tema de la nueva cuestión social en Chile, la desigualdad, ¿ya? Y la desigualdad genera exclusión, principalmente. Eh, y obviamente, para cerrar la clase, obviamente que aparte de todo lo que vimos antes, tampoco podemos dejar fuera otros problemas que terminan por darle forma completa al tema de la nueva cuestión social en Chile, ¿ya? Sabemos que lo central es el tema de la desigualdad, pero también hay cosas como la inseguridad, la corrupción y la destrucción del medio ambiente que también.
también las podemos considerar como parte de la nueva cuestión social en Chile, porque son problemas que derivan de la desigualdad, ¿ya? Derivan de los vicios del capitalismo, de los problemas de la industrialización, ¿ya? Así que obviamente forman parte de la nueva cuestión social también en Chile, entendiendo que el núcleo del tema es la desigualdad, no podemos olvidar eso, ¿ya? Si hablamos de nueva cuestión social en Chile, es desigualdad y exclusión, tal como dijimos en la clase anterior, ¿ya? Y obviamente que toda esta sensación que tiene la gente de que eh, su esfuerzo personal no es recompensado adecuadamente, tiene que ver con eso, ¿ya? Con desigualdad y exclusión, ¿ya? Con esto damos por terminar la clase, ya la clase de ahora. Lo dejo invitado para la siguiente. Nos vemos para entonces.